El tema preparado para el día de hoy es la orfandad emocional. La Real Academia Española señala que orfandad viene del latino orphanus, que significa huérfano. De aquí se deriva la palabra orfanato para señalar a las personas que no tienen ni padre ni madre. Pero cuando hablamos de orfandad emocional, tiene un sentido de comportamiento basado más que en las experiencias actuales, en nuestros primeros años de desarrollo de vida, ya sea de maltrato físico, emocional, psicológico, de abusos, maltrato por negligencia o, irónicamente, por haber tenido muchos cuidados y sobreprotección, y en cómo lo miremos, cómo interiorizamos estas experiencias y cómo hemos trascendido después de las mismas. Muchas personas se han quedado estancadas, sometidas desde tempranas edades a las carencias y heridas que no sanaron, a los pensamientos o creencias, es decir, a las propias percepciones de su vida y cómo vivieron y sobrevivieron. Lo que deseo resaltar es que de quienes recibimos este maltrato o este buen trato, es decir, de nuestros referentes, lo recibimos de manera similar a como ellos lo aprendieron también. Por ello lo dieron de esa manera y no de otra. Dieron lo que tuvieron para entregar, pues posiblemente eso que dieron para ellos era lo correcto, por el modelo aprendido y reproducido. Se trata de no normalizar el maltrato, y sí de mantener el vínculo con ellos, pensar que si cualquier circunstancia rompe este vínculo, quedamos en orfandad emocional. Hay situaciones que se van de las manos. Por ejemplo, cuando las familias se separan por muerte, por viajes, por divorcios, por peleas, y las personas quedan a la deriva sin este vínculo, sin el afecto, sin el apego familiar. Y es un empezar de nuevo sin. Y es una adaptación nueva con vínculos desarmados. Esta ausencia de amor, de diálogo y de buen trato, y esta presencia de agresión, de separación, de abandono, de negligencia, nos transforma, pero insisto, que recibimos de ellos lo que nos pudieron dar, pues no aprendieron otra forma, y crecimos con resentimientos, con odios, con rencores, con deseos de abandonarlos, al punto que lo hacemos porque ahora que tenemos control de nuestras vidas, podemos echarles en cara su abandono y dejarlos solos, y más aún si están ya viejos, hacerles sentir lo mismo que sentimos cuando niños y decirles que tuvimos padres presentes con atención y cuidado ausente. Frente a esto, quiero invitarles a reflexionar sobre esta orfandad emocional, pues considero que algunos ya lo han vivido, y lejos de hablar del vacío por ausencia o carencia, hablar más bien de lo que debemos rescatar antes de que el tiempo nos quite la oportunidad. Si el protagonista de mi vida soy yo, si soy capaz de tomar decisiones en mi vida, ¿por qué me detengo frente a esta situación que ya pasó? Que marcó mi infancia, pero que de alguna manera me hizo ser quien soy, con todas mis virtudes, con todos mis defectos, y pensar entonces que no importa lo que los padres nos dieron, sino cómo yo lo he procesado y utilizado en mi vida. ¿Qué hice con esta herencia? ¿Cuándo fue que me abandoné a mí misma, a mí mismo, por pensar en la carencia y no en la oportunidad? Las marcas de la infancia no se van a borrar. Es real mi sufrimiento, pero cobrarán vida en tanto yo les otorgue el poder de recordarme lo pobre que fui, lo mucho que sufrí, e interrumpirán el paso a la oportunidad de renacer, de cuidar de mi pequeño ser, de mi adolescente ser, de mi adulto ser, sin hacerme responsable de mi propio amor y vivir en función de lo que no tuve. El amor que me debo es como un boleto de viaje, personal e intransferible. Por ello debo cuidarlo si quiero conocer otros mundos, otras personas, otras formas de vivir, y que lo que pasó en mi niñez sea la fortaleza y no la debilidad, sea la oportunidad y no la amenaza. Solo entonces podré programar el FODA de mi propia vida y asumir por mí y no exigir a los otros la responsabilidad de cómo yo interioricé mis propias experiencias.
Junto a esto está el dejar aquí y ahora de culpar a los otros por mis desgracias y dedicarme a entender que nadie da lo que no tiene. Y de los referentes recibí lo que ellos tuvieron. No aprendieron otra forma, pero yo sí tuve esta oportunidad gracias a que con esa orfandad pude entender la carencia y al tener esta, comprender que puedo llenarla con solo hacerme cargo de mis propias heridas sin vivir en función y en dependencia de otros. A continuación, quiero darles a conocer algunos aspectos que señalan quién es un huérfano emocional. Aquel que no se siente amado por sus padres. Aquel que creció sin el cuidado afectivo de sus padres y no tiene identidad parental. Aquel que creció con reclamos constantes de que cuando niño no tuvo lo que merecía e incluso se sintió incomprendido por los demás. Aquel que tiene miedo al rechazo o al abandono, tornándose vulnerable y termina cediendo espacios por el miedo a perder sin entender que el abandono mayor es dejarse solo a sí mismo. Aquel que transfiere la responsabilidad de sus actos a otros. La culpa es siempre de terceros. Aquel que tiene falta de amor propio y no reconoce su propia valía. ¿Cómo solventar entonces esta orfandad emocional? Hay algunos aspectos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, aceptar la propia condición y responsabilizarse de sus propios actos. Buscar ayuda profesional para sanar heridas y empezar a dar desde el perdón a sí mismo y a los otros. Dejar de reclamar a los otros que no le dieron lo que se merecía, sino lo que pudieron. Revisar la propia historia desde la niñez y el significado que se le dio, es decir, qué significó y qué significa hoy esta historia en mi actual vida. Entender que nuestros padres tuvieron sus propias historias y experiencias y que nos dieron desde las mismas porque no conocieron otras formas. Nos relacionamos con ellos por el vínculo y por la relación social, aunque a veces parezca que no por amor. Tomar conciencia de mis patrones de conducta y entender que lo que hago no funciona y me daña solo a mí. Dejar de criticar a mis padres porque su crianza es diferente a lo que yo quiero. Dejar de exigirles demasiado y querer que nos solventen para estar bien. Considerar que ellos nos atendieron a su manera y juzgarlos no cabe. Hicieron lo que pudieron y aprendieron a hacer. Comprender que el amor interrumpido que me dejó en orfandad emocional, porque mi madre o padre infantil no resolvieron sus propias pérdidas, no ha de continuar provocando carencia en mí. Dejar de quejarme y hacerme cargo de mis cosas, dejar de culpar a otros, generar mis propios recursos, amarme a mí mismo, a mí misma. Dejar de creer que debemos cedernos incluso a nosotros mismos para obtener el amor del otro. Me entrego y amo por dos. Así él o ella estará a mi lado. Esta es una mala creencia sobre la bondad. La falta de reconocimiento de los padres, la falta de amor hará que tenga miedo para alcanzar mis objetivos. Me frustro y recreo cuando grande frente a objetivos por amor interrumpido. Algo me dice que no lo lograré. El patrón de desconfianza impide el logro, el éxito por mi memoria reproducida. Pero hay que rendirse y dejar el resentimiento, la rabia, soltar y perdonar, desaprender lo pasado y aprender lo actual. Mirar con ternura las canas que nos hablan de sabiduría y experiencia y ayudarlos a terminar su etapa con seguridad y a trascender su soledad y dejar que vayan en paz. Ya es hora de perdonar antes que el otoño llegue a nuestras vidas y entendamos muy tarde que también dimos lo que aprendimos.